A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Proverbios capítulo 27, versículo 5 nos dice así: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Creo que esta expresión no es de mucho agrado a los sentidos naturales, por la razón de que usa reprensión. Y yo creo que a nadie le gusta ser reprendido. Pero cuando estamos en la posición del que reprende, creo que hay una satisfacción por el hecho que el que reprende no reprende solamente por querer reprender, sino que detrás de esa reprensión hay algo maravilloso que no puede observar o captar el que está siendo reprendido. ¿Y por qué no lo puede? ¿Por qué? Porque aún en el Proverbios capítulo 28, versículo 23 nos dice así: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Y creo que no se trata solamente de hallar buena gracia entre nosotros, sino más bien delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si hay algo que va a reprender al hombre o a la mujer, es lo que da vida. Y lo que da vida es la palabra de nuestro Dios. Aunque la palabra de nuestro Dios, cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, diciendo de esta manera: toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Miremos las expresiones que usa: enseñar, redarguir y corregir, para instituir en justicia. Entonces decía que el que reprende, le trae satisfacción cuando en el que reprende está en su corazón el mirar en aquel que está reprendiendo, que lo que va a reprender o lo que le va a decir sea para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, instruido para toda buena obra. Entonces, detrás de la reprensión es movido por algo maravilloso, por un amor genuino y verdadero que existe en el reprendedor. Porque así nos dice: mejor es reprensión manifiesta que amor ocultos. Pero miramos en el sentido negativo de aquellos en los cuales describen el capítulo 28, versículo 23, que el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Y eso de lisonjear siempre está en la posición de aquellos en los cuales siempre quieren estar bien con todos. Siempre quieren quedar bien con todos. Y no tienen ese amor, esa pasión o esa carisma de reprensión. ¿Por qué? Porque no está el amor genuino y verdadero en aquel, sino que más bien opta por lisonjear, opta por tratar de quedar bien con la mayoría, aunque lo que aquellos hagan les es de condenar. Y esa es precisamente la actitud que prevalece y ha prevalecido ya por mucho tiempo entre el ministerio, donde no se usa la reprensión. Se trata de evadir aún los textos en la palabra de Dios para reprender al pueblo de Dios, para redarguirlo, para no hacerlo sentir mal. ¿Por qué? Porque no tiene la pasión de Dios, no tiene ese deleite en su corazón de instruir, de redarguir, de corregir, para que aquel hombre o mujer sea instituido para toda buena obra, para que aquel sea aprobado por nuestro Dios. Y podemos mirar el ejemplo de un hombre de Dios en lo cual no se detuvo a reprender aún a los hombres en los cuales se han agigantado en la palabra de nuestro Dios por el testimonio que dejaron, y aún por sus nombres y por su testimonio que quedó
pasmado en la santa, bendita palabra de nuestro Dios. Y nos estamos refiriendo a Pablo. Pablo nos dice la Escritura en Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante, nos dice así: Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar. ¿Qué expresión del apóstol Pablo nos dice aquí? Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar. ¿Y qué es lo que era de condenar? ¿Qué era la actitud del apóstol Pedro? En el versículo 14 nos dice: Pablo dice, mas cuando vi que Pedro no andaba derechamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío y vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Óyame, fíjense lo que está diciendo Pablo reprendiendo al apóstol Pedro. Un cumplimiento exacto de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué más vale reprensión manifiesta que amor oculto? Y aquí es lo que miramos. Yo no creo que el apóstol Pablo no amaba a Pedro, pero movido precisamente por ese amor, lo reprendió. ¿Por qué? Porque las actitudes que estaba tomando Pedro no eran conforme al evangelio. Aún al grado que los hermanos que estaban con Pedro fueron llevados a esa tal disimulación. Y no solamente los hermanos, sino que aún también Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. La influencia que estaba tomando la actitud de Pedro hacia los hermanos, al grado que también Bernabé fue llevado por ello. Pero no era conforme al evangelio de Dios, no estaba bien. Pero sin embargo, miramos aquí esta agresividad positiva del apóstol Pablo, impulsado por el amor a su hermano Pedro. Decía que qué precioso es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos cometiendo algo indebido, qué precioso es cuando llega el hombre de Dios o la mujer de Dios reprendiéndonos no con el sentir de hacernos sentir mal, sino con el propósito de que en nosotros se manifieste exactamente lo que Pablo escribe a Timoteo. Y lo que le dice es el propósito por la reprensión, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, el hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando aquellos hombres son llamados por Dios con esa agresividad espiritual, son una bendición grande entre el pueblo de Dios. ¿Y cómo se necesita los Pablos en este tiempo? Donde no tengan por estima el granjearse a la gente, que no sean solamente lenguas lisonjeras, que traten de quedar bien siempre con todo el pueblo, porque de eso está atascado y es un asco entre el ministerio, de que los pastores les importa más bien quedar bien y no reprender por amor, para que el hombre de Dios sea perfectamente, no para sí mismos, no para ellos, no, instruido para toda buena obra. Y ese es el sentir que debe de haber. Pero decía que cómo se llena el ambiente en estos tiempos, siempre tratando de quedar bien, aunque el hermano o la hermana, sus acciones y sus actitudes les son de condenar, pero no se atreve a llamarles la atención. Les tiene miedo a que su ministerio, no el de Dios, que su ministerio no prospere, que su ministerio no tenga más miembros, que su ministerio siempre lo miren como un hombre permisista. No, ese no es un hombre o un pastor que ama al pueblo, que ama a las ovejas. No, hay tiempo donde el pastor alimenta a las ovejas, pero hay tiempo también donde tiene que usar aún el garrote para despertar a las ovejas.
Porque si no toma esa actitud, ese comportamiento, entonces llega el lobo y se las come. Pero los pastores tratan, y los hombres en los cuales llamados ministros siempre tratan de quedar bien con el pueblo. Dios no nos ha llamado para quedar bien con el pueblo. Dios nos ha llamado para que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y la demostración del amor de los unos a los otros es advertirnos de aquellas cosas en las cuales caemos conscientes y conscientemente y no son de condenar. Aunque al principio aquel hombre o aquella hermana sencilla, sea adulta o sea joven, mira nuestras acciones y nuestros comportamientos y ella percibe en el amor de Dios que nuestras acciones no son conforme a la verdad del Evangelio. Qué precioso es cuando nos reprende, nos llama la atención. Aún aquí Pablo tuvo la agresividad espiritual aún de reprender a Pedro delante de los hermanos, de los demás. No lo apartó aparte y le dijo: mira, Pedrito, lo que te voy a decir, no te vayas a enojar, hermano, porque lo que te voy a decir pues no está bien. No, ese celo de Dios, esa pasión de Dios en Pablo para cuidar a su hermano Pedro, por su acción, su actitud en la cual era de condenar. Pero miramos la actitud y el comportamiento que prevalece en este tiempo. No porque estemos en pandemia y en casa, no nos damos cuenta. Podemos mirar las diferentes ministraciones que hay por los diferentes medios, especialmente por las redes sociales. Siempre tratando de quedar bien con el pueblo, de alentar al pueblo, de motivar al pueblo. Eso es bueno, pero si la motivación solamente lo va a ayudar para que amortigue su conciencia y no despierte de aquellas cosas en las cuales está actuando y haciendo que le son de condenar, ciertamente nosotros en el día del Señor vamos a llevar juicio. ¿Por qué? Porque no damos sonido de trompeta. Y la reprensión manifiesta cuando aquel hombre o aquella mujer es de Dios, le es de vida. Es agua de vida aquel hombre, aquella mujer. Pero aquel que no anda conforme a justicia, la reprensión le va a caer más bien como ascuas de fuego. Se va a enojar, aún hasta te va a maldecir, porque yo he sido testigo de ello. Y te van a hablar muy mal de ti, al grado que te van a decir que aún hasta que tú no tienes amor. ¿Cuántas cosas negativas de mi parte yo he podido experimentar precisamente? ¿Por qué? Por decirles la verdad. Y Pablo también expresa, los hombres de Dios expresaron y quedaron aún escritos en la palabra de Dios diciendo: me he hecho vuestro enemigo por decirles verdad. Pero la verdad no era para enjuiciar, para condenar, sino es para que dé vida. Y la reprensión es para que dé vida, y vida en abundancia. Pero ¿quiénes son aquellos en los cuales son amantes de la verdad? Que anhelan y desean liberarse del engaño, liberarse de la falsedad y vivir una vida guiados por la verdad, aunque ésta venga por causas de reprensiones, venga por causa de azotes en los cuales despiertan nuestros sentidos, para que busquemos nosotros la guianza y la dirección de nuestro Dios, para que nos fortalezca y poder liberarnos de aquellas cosas en las cuales estamos o estuviésemos actuando que no van conforme al Evangelio, que no andamos conforme a la verdad del Evangelio. ¿Quiénes estarán bajo la unción del Espíritu Santo como lo estuvo en la vida del apóstol Pablo? Que su amor y su pasión al pueblo fue grande, al grado que no se detuvo de reprender. Y no de reprender solamente a los hermanos a los que no andaban conforme a la verdad, como lo hizo con Alejandro, con Emineo y Fileto, que aún los entregó a Satanás para muerte de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día postrero. Espíritu agresivo de Dios, pero de Dios con unción divina, porque es para bien. Aún al grado que el apóstol Pablo maldijo a Bar Jesús, diciéndole a Elimas el encantador: oh enemigo de toda verdad, ¿hasta cuándo dejarás de torcer los caminos rectos del Señor, hijo del diablo? Por lo tanto, quedarás ciego por tiempo.
En ese instante cayeron tinieblas sobre Elimas el encantador. ¿Por qué? Porque con sus artes mágicas engañaba al procónsul para que no oyese la verdad del evangelio. Agresividad espiritual positiva, impulsada por la pasión, por el amor al pueblo, por el amor al prójimo, en la cual es muy escasa en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas lenguas lisonjeras que más bien tratan de quedar bien con el pueblo, tratan de quedar bien aún con sus propias familias, que son miembros de sus propias congregaciones, porque tienen miedo que se vayan. Óiganme, si no son propiedad nuestra, nosotros solamente somos vasos en los cuales Dios nos ha puesto. Pero para que cuidemos el rebaño del Señor, Pedro es el que dice: yo anciano también con ellos y participante de las aflicciones de Cristo. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, expresiones de hombres de Dios, en las cuales sus reprensiones no son de bendición, no son de vida. Dios nos ayude y Dios nos fortalezca y nos dé un espíritu agresivo, impulsado por el amor al pueblo de Dios, y no detenernos cuando sea nuestro tiempo de darle más valor a la reprensión, porque más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Y que Dios nos dé espíritu de sencillez, un espíritu humilde, como al apóstol Pedro, en el cual cuando Pedro lo regañó, lo resistió en la cara, no le agarró coraje ni resentimientos al apóstol Pedro. Más bien se expresa del apóstol Pedro en una manera muy, muy preciosa, en la cual también es buena que nosotros la consideremos. ¿Por qué? Porque se trata de aquellas cosas en las cuales nos traen bendición. Son ejemplos de los hombres de Dios, en los cuales para este tiempo necesitamos. Miren la actitud después de que Pablo resistió a Pedro en la cara delante de los hermanos. Pedro después expresa de Pablo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, diciendo: y tener por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado, usa la expresión, nuestro amado hermano Pablo. Qué bonito carácter, qué bonito espíritu estaba en Pedro, que después de la reprensión de amor de su hermano Pablo, no le agarró resentimientos. Dios nos ayude y nos dé espíritu de sencillez. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.